Vamos a explicar lo que es ahora el sistema alemán. El sistema de reembolso alemán es un sistema cuyos cálculos son más lineales. Es un sistema de reembolso que amortiza de manera periódica y que el cálculo de esa amortización es constante, o sea, es proporcional a la duración del plazo. Y que el cálculo de los intereses también es sobresaldo y que también se abonan periódicamente. Por lo tanto, la denominación de este sistema es sistema de amortización constante con pago de intereses sobre saldos adeudados, por supuesto. También se lo denomina cuota principal constante o cuota de capital constante. ¿Cómo se calcula? ¿Y cómo es No podemos usar el mismo ejemplo? ¿Qué podemos decir? Que la primer cuota va a tener esta forma, va a ser de esta forma. La cuota 1 va a ser más grande que la cuota 2, la cuota 2 va a ser más grande que la cuota 3, y que la amortización que voy a tener en todas las cuotas va a ser constante. La cuota 1, la cuota 2, la cuota 3. Al ser la cuota constante, perdón, al ser la cuota de amortización o la cuota de capital constante y los intereses sobre saldos, los cálculos van a resultar mucho más sencillos, justamente porque son proporciones entre sí. Es igual la cuota de amortización. Es igual al valor de la deuda dividido la cantidad de términos que voy a pagar. Y se va a repetir en cada uno de los términos. R1 va a ser igual a R2, R2 igual a R3. Fíjense que ahora cambié la nomenclatura y no uso T, sino te uso R. Es lo mismo, es lo mismo. Siempre cuando ustedes usen el álgebra, lo que tienen que respetar es en la ecuación que están haciendo, que el álgebra se respete a lo largo de todo el desarrollo de esa ecuación. No pueden cambiar. Lo que habían dicho, fíjense cuando en la renta variable dijeron I sobre 0, I, me hicieron acordar ahora eso. Eso, ¿a qué representaba? Si no me recuerdo, es U por B. Lo llamábamos así para poder luego resolverlo dentro de otra ecuación. Pero no es I a la 0, sino es un asterisco. Llamalo 0, llamalo X, llamalo Y, llamalo como quieras. ¿Está bien? Siempre el álgebra nos va a permitir, ¿qué cosa? Desmenuzar el problema. Si yo en una renta variable busco, quiero saber cuánto es la progresión geométrica, yo lo que quiero hacer es buscar desmenuzar el problema, pero dentro del problema no complicarlo con pasajes de término que son innecesarios. Reemplazo esa variable por otra y luego resuelvo por separado, que eso es lo que se hace en renta variable. Acá pasa lo mismo. La amortización, acá la vamos a llamar P, R de P, es igual al valor de la deuda sobre en la duración o la cantidad de cuotas que voy a pagar. La cuota de interés, acá, también es sobresaldo de deuda. Pero ¿cuál es el problema? Que como la deuda se amortiza de manera constante, yo en el sistema alemán utilizo
menos el dinero ajeno. O sea, yo tengo que desprenderme más rápidamente del dinero ajeno, yo como deudor, desprenderme más rápidamente del dinero ajeno que en el sistema francés. O sea, si yo en el sistema alemán tengo la misma deuda de 248,68, esta es mi deuda. Ya la cuota no va a ser 100. Vamos a ver cuánto es la cuota. Yo sé que la duración es 3 y la tasa de interés es el 10%. Esto lo sé. Yo digo, bueno, perfecto, vamos a resolver esto acá. ¿Cuánto sería la amortización? 248,68 dividido 3. Esto me da 24. No, perdón. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto? 82,89. Entonces, yo tengo la cuota 1 va a ser igual a la amortización del periodo 1 más el interés del periodo 1, o sea, 82,89 más los intereses. Vamos a ver cuánto es. Entonces, el interés del periodo 1, ¿a qué es igual? Al valor de la deuda, al saldo de deuda por la tasa de interés. Coincide con el francés. Coincide con el francés sabiendo que el valor de la deuda sigue el mismo criterio de cancelar sobre saldo de deuda. Y esto sí me da 24,87. 24,87. Si yo lo sumo, ¿sí? Me da 107. Con 76, 82,89 más 24,87, ¿cuánto les da? 107,76. Es más que 100. ¿Qué pasó acá? Si me paro y comparo con el francés, ¿qué pasó acá? Pagué los mismos intereses, pero pagué más amortizaciones. ¿Qué le pasó al deudor? Tuvo que comprometer más fondos dentro de su pago para cancelar la cuota 1 que lo que tenía en el francés. Es decir, no es que amortiza más rápidamente, amortiza sí las 3 en 3 cuotas. Pero dentro de lo que es el uso de los flujos, de los fondos prestados, se tuvo que desprender de 82,89 por sobre los 75 del sistema francés. ¿Qué le pasó al deudor acá? Lo que le pasó al deudor fue que su flujo de fondos aumentó, o sea, tiende a cancelar la deuda de manera más alta con respecto al francés. Los intereses son iguales. No así la amortización. $107,76. Bien. Vamos ahora a ver cuánto sería el interés del periodo 2. La amortización del periodo 2 es igual. El interés del periodo 2 ¿a qué va a ser igual? Ya no es la deuda. Es la deuda menos menos 82,89. ¿Qué viene a hacer esto?
el valor de la deuda menos el total amortizado hasta el periodo 2. Y esto por la tasa de interés. ¿Cuánto les da el interés del periodo 2? 248,68 menos 82,89 por el 10%. Bien, 16,58. ¿Cuánto es la cuota 2? La amortización del periodo 2, que sigue siendo igual, 82,89, más 16,58. 99,47. Acá paga menos que el francés. ¿Qué es esto que yo acá calculé acá? El saldo de deuda sería así, el saldo de deuda antes de pagada la cuota 2. Fíjate que, ¿qué te dice la fórmula genérica? Te dice que es el interés del periodo H es igual al valor de la deuda menos la amortización hasta H-1 por I. Y lo tenés escrito de otra manera, cambiando, ¿qué cosa? El total amortizado. ¿A qué es igual el total amortizado? El total amortizado hasta el periodo H es igual, bueno, ahí usé P, acá voy a usar H, ya está, es igual a H veces el valor de la amortización. ¿Y a qué es igual esto? H veces por el valor de la deuda sobre N. Si vos reemplazas ahí, te queda esa fórmula en función de el valor de la deuda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? El interés del periodo H, ¿a qué va a ser? El interés del periodo 3, ¿a qué va a ser igual? El interés del periodo 3 va a ser igual al valor de la deuda, 248,68, menos la amortización hasta el periodo 2. O sea, la amortización del primer periodo más la amortización del periodo 2. Es decir, más 165 con 78, 82,89 por 2, 165,78 por el 0,10, te da 8,29. $8,29 les da el interés del periodo 3. La cuota 3, entonces es 82,89 más 8,29. Y esto les da 90, perdón. $91,18 puede ser que les dé la cuota 3. Entonces, fíjense que ¿cómo es la cuota 1 respecto de la cuota 2? Mayor. La cuota 2 con respecto a la cuota 3, mayor. Las cuotas como son decrecientes. ¿Qué nos encontramos acá? Hagan esta diferencia. La diferencia entre 107,76 y 99,47. ¿Cuánto les da esta diferencia? 8,29. ¿A qué les hace recordar ese valor de lo que está en el pizarrón? Al último interés.
Hagamos esta diferencia entre 99,47 y 91,18. ¿Cuánto les da? ¿Y estamos ante qué? Si vamos a renta, clase pasada, ¿eh? Hace 7 días. ¿Qué es una renta como? ¿Constante? ¿Variable cómo? Bien, variable. Aritmética decreciente. ¿De razón? ¿Cuál es la razón de progresión? ¿Eh? No, sí, constante sí, si es aritmética es constante. Pero ¿cuál es la razón de progresión? ¿A qué es igual la razón de progresión? Esta razón de progresión de la aritmética. ¿A qué es igual? 8,29. ¿A qué es igual 8,29? La razón de progresión es igual al interés del periodo 3. O sea, es el interés de la última cuota. La razón de progresión es menos el interés de la última cuota. ¿Y a qué es igual el interés de la última cuota? Es igual al valor de la amortización por I. ¿Y por qué es esto? Porque el valor de la amortización es el componente que está incluido en la última cuota. Es el saldo de deuda que a mí me resta pagar. Siempre el interés de la última cuota va a ser la amortización de la última cuota por la tasa de interés. En el sistema francés y en el sistema alemán, sobre saldo de deuda. Acá el total de intereses es más difícil de calcular. Es más difícil de calcular el total de intereses. ¿Por qué es más difícil? Porque los intereses son decrecientes, no son constantes. Yo no puedo hacer lo que hice en el francés, de decir la cantidad, multiplico la cantidad de cuotas por el valor de la cuota menos el valor de deuda. ¿Por qué? No se puede, porque no es constante la cuota, por lo tanto no me sirve como parámetro. ¿Qué utilizo acá? Yo utilizo, para saber el total de intereses, algo que es el interés del primer periodo más el interés del último periodo dividido 2 por n. La suma de una progresión aritmética decreciente es igual a la semisuma entre los términos extremos multiplicado por la cantidad de términos. No le importa a nadie lo que acabo de decir. No le importa a nadie lo que acabo de decir. A nadie, ¿eh? Vuelvo a las matemáticas. Siempre me refugio en las matemáticas para analizar algún componente nuevo. Me fijo acá, resuelvo y me queda esta fórmula que tengo acá abajo. El total de intereses es igual al valor de la deuda. El total de intereses es igual al valor de la deuda. Total de intereses es igual al valor de la deuda por I por n más 1 sobre 2. Esto es lo mismo que eso. O sea, lo que yo explico acá es ¿a qué es igual el total de interés? Después tengo la fórmula. Esta fórmula surge de ahí. Reemplazo el interés del primer periodo, reemplazo el interés del segundo periodo, del último periodo, perdón, lo divido por 2 y lo multiplico por la cantidad de términos. La cuota de servicio es la suma entre la cuota de amortización más la cuota de interés. Lo tienen ahí en la filmina número 49, no lo vamos a explicar ni desarrollar porque fíjense que la fórmula les toma primer término, es la amortización. Y el segundo término es el componente de interés de un periodo P o H en ese caso. Y luego, ¿cómo lo puedo expresar? Lo puedo expresar en función del valor de la deuda
o en función del valor de la amortización, o sea, valor de la deuda sobre n. Saco factor común, reemplazo y tengo la fórmula. O si no, me llevo las fórmulas para hacerlo. El total amortizado, obviamente que es la cantidad proporcional de amortizaciones acumuladas hasta el periodo determinado. Y el saldo de deuda, exactamente por el método prospectivo o el método retrospectivo, también lo puedo sacar. Utilicé el método retrospectivo acá, que es el valor de la deuda menos el total amortizado, o el método prospectivo, que es cuántas son las amortizaciones contenidas en las cuotas que me faltan por pagar. Entonces, si nos fijamos, si bien estamos demasiado rápido para mi gusto también, el método prospectivo que me dice que el total amortizado hasta el periodo H va a ser n menos H, el valor de la amortización. ¿Está bien? Si yo digo el total amortizado hasta el periodo 2, o sea, esto más esto, me estoy diciendo que son 3 cuotas menos 2 que yo pagué, ¿sí? Perdón, menos 1, H, ¿está bien? No, el total amortizado. O sea, menos 1 por el valor de la amortización. El total amortizado hasta el periodo 2, hasta acá, es la amortización 1 más la amortización 2, por el valor de la amortización. El valor de la deuda. Porque lo que está acá es el saldo de deuda, no el total amortizado. El total amortizado, por el método prospectivo, sería esto menos 1. ¿Está bien? El saldo de deuda por el método prospectivo hasta el periodo H sería n menos h, acá sí n menos h, n menos h por el valor de la amortización. O sea, el saldo de deuda luego de pagada la cuota 2 va a ser la cantidad de cuotas que es 3 menos 2 cuotas pagadas por el valor de la amortización, y le quedaría la amortización del periodo 3. Corrijan esto acá, ¿sí? Que es el total amortizado hasta el periodo H. Tomando en cuenta el método prospectivo, ¿está bien? El método que yo tengo retrospectivo, yo tomo la cantidad de cuotas que yo pagué hasta ese periodo. Muy bien. Fíjense el cuadro de amortización, los que están en Zoom, lo pueden ver. Nos está indicando que en el ejemplo la amortización es constante, ¿sí? Y la cuota de interés es decreciente. Y que decrece, ¿cómo decrece? Fíjense en la filmina número 54. ¿Cómo decrece? Fíjense que el interés del primer periodo es 1000, el del segundo es 900, 800 y va decreciendo. El interés del último periodo es 100. ¿Sí? El interés, ¿y a qué es igual el interés del último periodo? Al saldo de deuda, o sea, la amortización que está contenida en la última cuota por la tasa de interés.